Precioso día. Estamos acá en Paine Grande. En este caso yo hoy tengo día libre. Alonso se fue desde Paine Grande, tú puedes ir al Británico. Pero el tema es que como nosotros tenemos dos noches acá, hoy, anoche y hoy de noche la última, ahí está, hay un temita porque Alonso va a tener que ir desde acá hasta el Británico y después volver para acá. Eso son más o menos 10 horas de caminata, entonces son como 15 kilómetros más o menos. Si no me equivoco son 15 kilómetros. El tema es que igual es sin mochila, pero yo estoy con la rodilla ahí, no me ha dolido, pero ha estado ahí. Y es extremadamente agotante el camino que va, el camping, desde el camping Los Perros, Paso Garner hasta Grey. Es brutal, de verdad brutal. Nosotros tuvimos suerte, como les dije en el capítulo anterior, tuvimos suerte, porque el día anterior, nosotros fuimos, después el día anterior a haber hecho nosotros del Paso Garner, hubo un grupo que tuvo que devolverse y ahí, de ese grupo, algunas personas que pasaron igual y fue súper peligroso. Por eso tienen que tomarlo en consideración. Tienen que tomar las precauciones necesarias para que estén protegidos. Nosotros vinimos con todas las protecciones listos para cualquier caso. Si el viento está soplando muy fuerte, tú te tiras hacia el lado de la montaña siempre. Aunque te caigas, aunque te golpees, tú siempre despacito, tomándote el tiempo. Pero es agotante, te puede tomar. A nosotros nos tomó 11 horas y media porque el día estaba bonito. Al resto de las personas les tomó 15 o 18 horas, para que lo tengan en consideración, de caminata. Es brutal. Vale mucho la pena, pero es brutal. Y por lo mismo, tiene que tomar un día de descanso. En este caso, este es el mío. Y es súper importante porque en el fondo, ese día de descanso te va a permitir poder estar, descansar las piernas, descansar el cuerpo. La espalda, pues, cargando todo ese peso, la espalda te pasa la cuenta. Entonces, obviamente, tómelo en consideración. Y en este caso, yo aproveché que ya que voy a estar acá, de lavar un poquito y así se seca la ropa. Sobre todo en realidad polera y calcetines. Pero importante porque estas son las condiciones. Así que les vamos a mostrar un poquito el lugar y está precioso. Y vamos a partir por esta vista que es un lujo. Así que vamos para allá. Mi nombre es Yasrup, soy fotógrafo. Yo actualmente vivo en Uruguay, soy chileno. Y la idea es, se vienen muchas aventuras increíbles. Así que la idea es poder compartirlo con ustedes. Se puede decir que este es un lugar precioso para disfrutar. El color del agua es una locura y además el viento viene de allá, así que estoy protegido, tranquilito, sentadito, disfrutando de la vista. Es una belleza. Vamos a hacer un timelapse, les voy a mostrar inmediatamente esta hermosura para que la compartamos. Precioso día, espectacular, muy ventoso. Estamos, de hecho, voy a hablar un poquito más fuerte, espero que se escuche. Entonces, bueno, también les agradezco que se hayan visto el video y por supuesto, como siempre,
este es un día de descanso, así que los días de descanso siempre son más lentos, pero también lo quería mostrar un poco porque es importante tomarte el tiempo para descansar, porque el cuerpo de repente lo necesita, y en este caso después de la locura que fue el Paso Garner, espectacular que poder descansar. Así que tómenlo en consideración. Cuando planeen el viaje para venir para acá, tomen en consideración al menos un día de descanso, idealmente en Paine Grande, porque así van a poder descansar. Porque estar dele que dele todos los días, te puede pasar la cuenta en el cuerpo. Entonces, un día de descanso, al menos para mí, recomendación, a mí me vino increíble. De hecho, descansé un montón. Y como siempre, obviamente, espero que les guste el video. Yo hago lo posible para que lo pasen bien y para que lo disfruten también. Así que espero que les guste. Y si les gusta, entonces suscríbanse al canal, porque así me ayudan a que el canal crezca. El canal es chiquito todavía, pero vamos a estar creciendo. Así que suscríbanse al canal, le dan a la campanita y obviamente, como siempre, denle un me gusta al video, compártanlo con amigos, con gente o en cualquier parte. Si la cosa es poner compartir, porque también ayuda a que el canal crezca. Y obviamente déjenme en los comentarios qué tal les pareció el video, qué tal les pareció los videos anteriores también, si les gustaría hacer este viaje, qué es lo que piensan sobre Torres del Paine, si está dentro de sus planes, y si no, capaz que ahora va a estar precioso, precioso, vale la pena desde cualquier punto de vista. Tómense el tiempo y vengan con mochilas ligeras, siempre. Así que bueno, espero que les haya gustado. De redes sociales acá para que me sigan, y nos vemos en el siguiente video, que va a ser desde Paine Grande hasta Los Cuernos o el Francés, porque estamos tratando de hacer cambio de camping para juntarnos con el resto del grupo que perdimos contacto ayer. Así que me vuelo al siguiente.